Este joven encuentra un extraño video en internet de una mujer corriendo en una cabaña. Al verlo, piensa que se puede tratar de su hermana, quien desapareció años atrás al investigar la leyenda de la bruja de Blair. Es por eso que decide internarse en el bosque junto a sus amigos. Sin embargo, lo que encontrarán quizás sea demasiado para su entendimiento. Una mujer corría desesperada en una cabaña. De un momento a otro se vio su reflejo en un espejo. Sin embargo, ella siguió corriendo hasta que fue atrapada por algo. La silueta apenas se distinguía. No obstante, para James, quien estaba viendo el video en YouTube, la respuesta era evidente. Aquella mujer era su hermana, Heather, quien había desaparecido en 1994 mientras investigaba la leyenda de la bruja de Blair. Lisa, una de sus amigas, estaba realizando un documental sobre la forma en que James había enfrentado lo ocurrido con su hermana. Para ella, la nueva evidencia podía significar un paso adelante en la resolución del misterio. Al contactar con la persona que había subido el video, James descubrió que este había sido encontrado en el mismo bosque en que había desaparecido su hermana. Lisa sabía que si su amigo decidía hacer la búsqueda, tendría que llevar un buen equipo de grabación. Por ello, preparó varias cámaras portátiles que se ubicaban en el oído de las personas, además de un dron y diferentes implementos para no perder ningún detalle. A la travesía por el bosque de Burkittsville lo acompañaban Pete, su mejor amigo, y Ashley, la novia de este. Pete sabía que lo ocurrido con Heather significaba un gran trauma para James, por eso había decidido acompañarlo en todo el proceso de búsqueda. Los 4 amigos serían guiados por el mismo hombre que había encontrado el último video. Esa sería su pista inicial. La mañana en que salieron rumbo a Burkittsville, Lisa probó todos los implementos de grabación. El dron que llevaba consigo le serviría para ver desde los aires alguna ruta que los llevara hasta la cabaña donde Heather había desaparecido. Además, cada uno de ellos llevaba un walkie-talkie para mantenerse siempre comunicados. De esa manera partieron hasta la vivienda de Lane, el joven que había encontrado el video. Según James, en el pasado Burkittsville se llamaba Blair, pero el pueblo original había sido abandonado y rebautizado sin razón aparente. Al llegar a su destino, los jóvenes se dieron cuenta de que Lane y su novia, Thalia, eran 2 entusiastas de la bruja de Blair. Ellos les aseguraron que los guiarían hasta el lugar donde habían hallado el metraje. Sin embargo, la única condición que exigieron fue acompañarlos a través del bosque. James decidió consultarlo con los demás y sin más opciones, decidieron aceptar. Pete no estaba muy convencido de ello, aunque no tuvo más opción que seguirles el juego. Tras esto, decidieron partir de inmediato a lo profundo del bosque. Lane también llevaba consigo una cámara con la que documentaba todo el viaje. Al llegar, el grupo se dio cuenta de que Lane los había llevado hasta un apartado paraje. Según él, esa era la entrada al bosque de Burkittsville. Pese a ello, Pete seguía considerándolo un loco y no dudaba en burlarse de las creencias del joven. Él estaba acostumbrado. Sin embargo, sabía que detrás de las historias existía una verdad que las personas de su pueblo no querían revelar. La desaparición de Heather y su equipo era una prueba de que algo maligno habitaba aquel bosque. Thalia les contó a los demás la historia detrás de la bruja de Blair. Según ella, en 1940, un hombre llamado Rustin había secuestrado a un grupo de 8 niños y luego acabó con 7 de ellos. Al ser capturado, Rustin afirmó que había escuchado la voz de una anciana diciéndole que lo hiciera. Lo que sí se sabía era que llevaba uno a uno a los niños al ático, los ubicaba en una esquina mientras acababa con otro a sus espaldas. Tras esto, los aldeanos lo colgaron cerca de su cabaña y luego la quemaron. Una vez incinerada, encontraron un grupo de túneles bajo su casa que no llevaban a ningún lado. Después de una larga caminata, los jóvenes llegaron hasta un árbol destruido por un rayo. Según Lane, ese era el lugar donde habían encontrado la cinta. Continuando con su camino, llegaron hasta un río. Mientras lo cruzaban, Ashley se cortó el pie con una roca y tuvo que continuar adolorida después de que James le hiciera un vendaje. Tras esto, alcanzaron una zona adecuada donde decidieron acampar aquella primera noche. Una vez armadas las tiendas de campaña, Lisa revisó con el dron en busca de la cabaña a la que se dirigían, pero no encontró nada. Más tarde esa noche, Thalia les contó a todos lo ocurrido con la bruja de Blair. Ella había sido una mujer normal, solo que fue acusada de brujería por un grupo de niños del pueblo. Asustados, los habitantes decidieron juzgarla sin pruebas.
Así, la ataron a un árbol y la dejaron morir en el frío. Aquello desató una maldición sobre el bosque y los habitantes de Blair. Los niños que la habían acusado, al igual que sus familias, desaparecieron. Luego otros pobladores, hasta que se vieron obligados a abandonar el lugar y fundar Burkittsville. Desde entonces, la leyenda decía que, si miras a la bruja directamente, morirías de miedo. Según Lane, para que ocurriera algo, había que pasar la noche en el bosque. Así cerró la primera noche de los jóvenes. Cansados y algo asustados, decidieron irse a dormir. Sin embargo, en la madrugada, el ruido de un árbol cayendo despertó a James. Los demás también lo escucharon, y aunque no sabían qué era, tampoco estaban interesados en averiguarlo. En ese momento, apareció Dahlia. Según ella, Lane se había adentrado en el bosque para ir al baño y aún no había regresado. James supo que debía hacer algo, por ello decidió acompañar a la joven para encontrar a su novio. Tras un rato en el bosque, encontró a Lane completamente asustado. Él se había introducido en el bosque tratando de averiguar de dónde provenían los ruidos, aunque fue incapaz de descubrirlo. De vuelta en el campamento, los jóvenes pasaron la noche sin que ocurriera nada más. Al despertarse, el terror hizo acto de presencia. Sin saber cómo ni cuándo, alrededor de todo el lugar, alguien había colgado las mismas figuras que aparecían en el video de Heather. Aquello los aterrorizó. Otro hecho extraño fue que los relojes mostraban que eran las 2 de la tarde. Se preguntaban cómo habían podido dormir tanto. Esto hizo que James decidiera terminar con la exploración. Los hechos que hasta ese momento habían experimentado le parecían suficientes para mostrarlos a la policía y que el caso de su hermana se reabriera. En el camino de vuelta, Lisa notó algo extraño. Primero, se dio cuenta de que Lane utilizaba una cámara que grababa en cintas muy similares a aquellas que habían encontrado en el bosque. Además, descubrió colgando de su mochila un trozo de cuerda muy parecido al que se utilizó para hacer las figuras del campamento. Al enterarse, James y Pete le exigieron que dijeran la verdad. Lane no tardó mucho en confesar que habían sido ellos quienes colgaron los extraños íconos, pero aseguraron que solo lo hicieron para demostrar que algo raro pasaba en ese lugar. Más allá de eso, no habían mentido de ninguna manera. Sin más paciencia, el grupo decidió que Lane y Thalia se alejaran de ellos. Desde ese momento, debían buscar el camino de vuelta por cuenta propia. Después de haberse deshecho de los impostores, James y el resto decidieron continuar guiados por el GPS. Después de un tiempo caminando, James descubrió que algo no estaba bien. El camino no debía tomar tanto tiempo, y sus sospechas se confirmaron cuando llegaron al mismo lugar donde habían acampado la noche anterior. Pete no comprendía cómo podían haber caminado en círculos, mientras Ashley se desesperaba por no poder salir de ese lugar. La herida de su pie parecía empeorar y ella solo quería irse de allí. Al final decidieron pasar otra noche en ese lugar. Pete verificó que la herida de su novia estuviera sanando, pero al quitar las vendas se dio cuenta de que era todo lo contrario. Al parecer, estaba infectada, e incluso en un momento parecía que algo intentaba salir de ella. Asustado, les contó lo ocurrido a James y Lisa antes de partir al bosque en busca de leña para la fogata. Mientras tanto, sus amigos lanzaron el dron con la esperanza de encontrar un camino desde las alturas. Sin embargo, todo lo que vieron desde el cielo fue una enorme extensión de bosque desconocido. Ya no encontraban el camino ni la carretera por la que habían llegado. Lisa quiso subir un poco más para visualizar mejor, pero el dron sufrió una avería y cayó, estrellándose entre los árboles. Después de revisar a Ashley, James aseguró que era necesario llevarla a urgencias a la mañana siguiente. Mientras tanto, Pete continuó con su búsqueda de la leña, aunque en un momento comenzaron a rodear los ruidos extraños hasta que un árbol cayó sobre él. James escuchó el ruido y decidió investigar, pero al llegar al lugar no encontró nada. La cámara que llevaba Pete mostró cómo su cuerpo fue arrastrado por una presencia extraña. Sin una respuesta clara a lo que ocurría, el resto del grupo decidió esperar a que su amigo volviera. No obstante, quienes volvieron más tarde esa noche fueron Lane y Thalia.
La pareja parecía desorientada. Por lo visto, habían estado merodeando por el bosque durante 5 días, aunque no estaban seguros, ya que para ellos el sol no había vuelto a salir. Talia, aterrada y hambrienta, decidió quedarse en el campamento, mientras que Lane, seguro de que debía seguir caminando, la abandonó a su suerte. James y Lisa la acogieron, le dieron algo de comer, esperando que la joven saliera del shock en el que se encontraba. La noche pasó llena de incertidumbre para todos. A las 7 de la mañana, la alarma de Lisa sonó, pero ella se sorprendió al darse cuenta de que el sol aún no había salido. Al abandonar la tienda de campaña, los jóvenes descubrieron que el campamento estaba repleto de figuras hechas con palos y rocas. En esa ocasión ni Talia ni Lane habían sido los culpables. Incluso Talia se fijó que una de las figuras tenía un mechón de su cabello. Ashley, cansada de esos juegos, tomó al ser hecho de palos entre sus manos y lo rompió a la mitad. Para sorpresa de todos, el cuerpo de Talia también se quebró en 2, mostrándoles a todos el poder maligno que ahora los rodeaba. Aterrados por lo que acababa de pasar, de repente las tiendas que los protegían se elevaron por los aires. Esto hizo que todos comenzaran a correr a través del bosque, separándose unos de otros. Al poco tiempo, Lisa se encontró con James, pero Ashley no dio señales de vida. A lo lejos, en la oscuridad, comenzaron a escucharse sonidos extraños, como si una criatura de otro mundo estuviera detrás de ellos. Presas del pánico, decidieron que lo mejor que podían hacer era buscar a Ashley y salir de ese lugar lo más pronto posible. Mientras tanto, Ashley intentaba encontrar a sus amigos, pero sus heridas eran cada vez más graves. Sobreponiéndose al dolor, logró divisar a lo lejos el dron de Lisa. Aquello le dio un poco de tranquilidad, ya que si podía hacerlo volar, quizá encontraría una ruta. Sin embargo, el aparato se encontraba encallado en un árbol. La joven decidió subir hasta lo alto del tronco para liberar el dron. Haciendo uso de todas sus fuerzas, logró llegar hasta él, pero sin darse cuenta, resbaló de las ramas y cayó al suelo, perdiendo la vida. En ese momento, el ser que estaba detrás de los jóvenes se llevó el cuerpo de Ashley hasta su guarida. Por otro lado, Lisa y James notaron que alguien intentaba enviarles un mensaje a través del walkie-talkie. Después de mucho intentarlo, se dieron cuenta de que era Pete quien hablaba. El mensaje, lejos de calmarlos, los sumió en un profundo terror. El joven decía, con una voz sepulcral, «Ayúdame». En ese instante, el bosque comenzó a removerse, los árboles caían a su alrededor y una fuerte tormenta se escuchaba muy cerca. El terror invadió a Lisa, al punto de que James tuvo que intervenir y calmarla antes de que perdiera la cabeza. Una leve lluvia comenzó a caer sobre ellos y al poco tiempo se convirtió en una tormenta imparable. Siguiendo el sendero que se abría adelante, llegaron a una casa abandonada. James sabía que aquella era la construcción donde Heather había desaparecido. Por ello, desatendiendo los consejos de Lisa, decidió entrar. En su interior, la casa era un laberinto. Los cortos y destruidos pasillos daban paso a cuartos derruidos donde claramente habitaba una presencia. James se movía por la construcción sin saber muy bien hacia dónde ir. A medida que avanzaba, una mujer extraña aparecía en breves momentos. Él ya no sabía si era la bruja de Blair o una ilusión creada por su mente aterrada. En ese momento no le importaba. Lo único que quería era descubrir una pista que lo llevara hasta su hermana. Afuera de la casa, Lisa entendió que no podía quedarse esperando, en especial cuando vio una figura a lo lejos. Alzándose por encima del terror que la dominaba, entró en la construcción. Una vez dentro, su camino fue muy diferente al de James. Sin darse cuenta cómo, llegó hasta el sótano del lugar, donde una cara familiar hizo acto de presencia. Lane apareció, pero no era el mismo que ella había visto la última vez. El joven se encontraba más allá de la locura. Al parecer, había estado conviviendo bajo las garras de la bruja y ahora sabía lo que debía hacer. Le aseguró a Lisa que el ser maligno necesitaba atraer nuevas víctimas cada tanto para que la recordaran. Ahora él era el encargado de ayudarla. De esa manera, tomó a Lisa por la fuerza y la introdujo en una recámara secreta que se encontraba ubicada en el suelo del sótano. Dentro, ella se dio cuenta de que estaba en una cadena de túneles subterráneos. La idea de tener que arrastrarse a través de ellos la llenó de un pánico nunca antes vivido. Sin embargo, recordó que su salvación dependía exclusivamente de ella misma, por lo que logró calmarse y seguir avanzando. El túnel la llevó de vuelta a la casa antes de que la bruja la capturara.
ya que ésta se encontraba arrastrándose por el lugar. Pese a ello, Lisa no estaba a salvo, ya que Lane volvió a aparecer para intentar acabar con ella. No obstante, en esa ocasión logró defenderse y acabó con el joven clavándole algo en el cuello. Tras esto, la chica tomó su cámara, pero en ese momento, a través de la pared, la bruja tomó su mano. Sin otra opción, decidió huir de ese lugar en busca de una salida. Fue entonces que la vio, una mujer con enormes extremidades. Más que desesperada, Lisa siguió corriendo. Fue así como su reflejo se vio en el espejo. Así era, ella era la chica que aparecía en el video de YouTube. De alguna manera había viajado en el tiempo. Al abrir una de las tantas puertas de la casa se encontró con James, quien todo ese tiempo había permanecido encerrado en el ático. Ambos jóvenes notaron que afuera de la casa una luz cegadora se movía. No sabían qué era, aunque sabían que la bruja se encontraba cerca. James tuvo una idea. Al igual que en el pasado, debían permanecer de cara a la pared y no ver al ser de frente. Solo así podrían salvarse. Aquello tuvo sentido para ambos y de inmediato lo pusieron en marcha. La bruja, quien iba detrás de ellos, ingresó a la habitación con sus largas extremidades. Sus pasos se colaban en el corazón de James y Lisa hasta el punto de no poder soportar el terror. Sin embargo, sabían que no debían volver la mirada. Esa era su única manera de mantenerse a salvo. La estrategia parecía funcionar. James se disculpó con Lisa por haberlos obligado a acompañarlo. Él era el único culpable de que todo ello hubiera ocurrido. En ese momento, una voz que solo James podía escuchar comenzó a oírse. Lisa no sabía de qué se trataba, pero por lo que decía, parecía que Heather se comunicaba con su hermano. El joven pareció feliz por escucharla de nuevo después de tantos años, y al volver la mirada para encontrarse con ella, fue atrapado por la bruja. El terror dio paso al pánico. Ahora, sola en medio de la noche y sumergida en la oscura casa, Lisa no sabía qué hacer. Si volvía la mirada, su vida terminaría, pero sabía que no podía quedarse allí. Así que, haciendo uso de su ingenio, resolvió utilizar la cámara para mirar hacia atrás. De esa forma, no vería a la bruja directamente y podría escapar. Al principio, la estrategia funcionó. Por un breve instante, vio al horrendo ser detrás de ella, una mujer desfigurada por la maldad, que se escondía ante la presencia de la cámara. Los pasos de Lisa eran lentos, pero seguros. Al punto de llegar a la puerta, tenía la esperanza de escapar, aunque de repente comenzó a escuchar la voz de James. Algo en su interior sabía que no era él, que era imposible que fuera él. Sin embargo, una fuerza invisible la llevó a volver la cabeza y mirar. De esa manera, la bruja de Blair se hizo con su última víctima. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.